Desde la inflamación hasta la memoria inmunitaria, inmunobiología de la candidiasis vaginal en el embarazo. Presentado por Oscar Daniel Sánchez Mesa, Juan José Rodríguez Arias, Lizeth Natalia Sanabria Acuña, Inmunología segundo semestre, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Durante su embarazo, una paciente comenzó a experimentar síntomas persistentes de prurito vaginal, irritación y leucorrea, manifestaciones que indicaban una infección recurrente por Candida albicans. Este hongo, que normalmente habita como un organismo comensal en el tracto vaginal, había transitado a su forma invasiva debido a los cambios fisiológicos propios del embarazo. Los exámenes microbiológicos confirmaron la presencia de levaduras en gemación y signos de inflamación moderada. Ante esa situación, se inició un tratamiento progresivo que incluyó clotrimazol al 2%, seguido de fluconazol en dosis única y miconazol tópico. La respuesta al tratamiento fue favorable, con la desaparición gradual de los síntomas, y hacia la semana 38 de gestación, los exámenes microbiológicos resultaron negativos, confirmando la erradicación de la infección y el restablecimiento del equilibrio de la microbiota vaginal. La batalla inmunológica contra Candida albicans comienza con la activación del sistema inmune innato, donde los receptores de reconocimiento de patrones juegan un papel crucial como centinelas moleculares, específicamente los receptores tipo TOL, el TLR2 y el TLR4, y los receptores de leptina tipo C, el 1 y el 2. Presentes en células epiteliales vaginales, macrófagos y neutrófilos, detectan componentes estructurales de la pared celular fúngica como B-glucanos, quitina y manoproteínas. Este reconocimiento desencadena complejas cascadas de señalización intracelular que activan factores de transcripción como el NF-κB y el AP1, poniendo en marcha los mecanismos de defensa del huésped. La activación de estas vías provoca un aumento local de la temperatura y alteraciones de la permeabilidad vascular, contribuyendo directamente a la sensación de ardor e irritación vaginal que experimentan las pacientes con candidiasis. El reconocimiento del patógeno dispara una robusta respuesta inflamatoria, y esta está caracterizada por la producción de citoquinas proinflamatorias. Las células epiteliales vaginales y los macrófagos tisulares comienzan a secretar interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral. Interleucina 6, interleucina 8 y factor de necrosis tumoral alfa, que es el TNFA, creando un gradiente quimioatrayente que recluta neutrófilos hacia el sitio de infección. Estos mediadores inflamatorios estimulan directamente las terminaciones nerviosas locales, causando el intenso prurito característico de la candidiasis vaginal. Además, la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral, que es el TNF, activan receptores de dolor, explicando la sensación de quemazón y molestia durante la micción y las relaciones sexuales que muchas pacientes reportan. La inflamación resulta también que compromete la integridad de la barrera epitelial, generando un enrojecimiento visible de la mucosa vaginal y vulvar. Un componente central en esta respuesta es la activación del inflamosoma NLRP3, una plataforma molecular de vigilancia inmunológica que detecta señales de daño celular provocadas por la cándida. Este complejo multiproteico facilita la activación de caspasa 1, enzima que procesa y madura citoquinas cruciales como la interleucina 1 beta y la interleucina 18, que es la activación del inflamosoma, la cual provoca un incremento en la producción de moco por parte de las células caliciformes, manifestándose clínicamente como leucorrea blanquecina y espesa, con aspecto de requesón. Una de las señales más distintivas de la candidiasis vaginal es esta. La secreción aumentada representa un mecanismo de defensa del lavado antimicrobiano para eliminar físicamente el patógeno, pero esto contribuye significativamente a la incomodidad de la paciente y a la sensación de humedad vaginal constante. Los neutrófilos, una vez en el sitio de infección, implementan estrategias múltiples
y coordinadas para combatir al hongo. Estos incluyen la fagocitosis directa, la degranulación con liberación de enzimas antimicrobianas, la generación de especies reactivas de oxígeno ROS y la formación de trampas extracelulares neutrofílicas. La liberación masiva de estas sustancias citotóxicas, aunque crucial para eliminar el patógeno, daña colateralmente el tejido circundante causado por edema valvular y dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales. La degranulación de los neutrófilos libera proteasas que degradan proteínas de la matriz extracelular, contribuyendo a la fragilidad del epitelio vaginal y explicando el sangrado puntual que algunas mujeres experimentan durante episodios severos de candidiasis. La acumulación de neutrófilos y desechos celulares contribuye al característico olor ligeramente ácido de la secreción vaginal. Si la respuesta innata no logra eliminar completamente al patógeno, se activa la inmunidad adaptativa. Las células presentadoras de antígenos capturan fragmentos de cándida y activan linfocitos T, CD4+, que se diferencian predominantemente hacia subpoblaciones Th17 y Th1. La activación crónica de estas vías inmunitarias en infecciones recurrentes puede provocar hipersensibilidad local, explicando por qué algunos pacientes desarrollan síntomas cada vez más intensos con cada episodio de candidiasis. La liberación prolongada de mediadores inflamatorios como IL-17 e interferona Y pueden provocar cambios histológicos en el epitelio vaginal, manifestándose como fisuras vaginales y vulvares dolorosas. En casos de candidiasis recurrente, esta activación inmunitaria persistente puede llevar a una sensibilización neuronal, resultando en dolor vulvovaginal crónico incluso después de eliminar la infección, un fenómeno conocido como vulvodinia provocada que afecta significativamente la calidad de vida de las pacientes al cronificar la sensación de ardor, quemazón e hipersensibilidad en la zona genital. Cuando la respuesta inmune innata no logra controlar completamente la infección por Candida albicans, se activa un sofisticado sistema de defensa secundario, la inmunidad adaptativa. Este proceso comienza con la captura de fragmentos fúngicos por células presentadoras de antígenos, principalmente células dendríticas y macrófagos tisulares, presentes en la mucosa vaginal. Estas células profesionales procesan los componentes de Candida mediante proteólisis en vesículas acidíficas, generando péptidos antigénicos que son cargados en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. La presentación de estos complejos péptidos en la superficie celular prepara el escenario para la activación de linfocitos T específicos contra el patógeno, marcando la transición hacia una respuesta inmunitaria altamente especializada y con memoria. Las células dendríticas, tras capturar y procesar antígenos de Candida, experimentan un proceso de maduración caracterizado por la expresión incrementada de moléculas coestimuladoras como CD80 y CD86, receptores de quimiosinas que facilitan su migración a los ganglios linfáticos regionales. Ya en los centros germinales de estos ganglios presentan los antígenos fúngicos a los linfocitos TSC4+, NAIB, iniciando su activación mediante la interacción del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, péptido con los receptores de células T, los TCR. Esta interacción, junto con señales coestimuladoras mediadas por CD28, desencadena la expansión clonal de linfocitos T específicos contra Candida. El microambiente citoquímico presente durante esta activación resulta crucial, determinando la diferencia hacia subpoblaciones específicas de células T helper, la presencia de interleuquina 1b, interleuquina 6 e interleuquina 23 producidas durante la respuesta innata favorece la polarización hacia células Th17, particularmente importantes en la defensa contra infecciones fúngicas en mucosas.
Las células TH17 generadas secretan un perfil característico de citoquinas, incluyendo interleuquina 17A, interleuquina 17F e interleuquina 22, que desempeñan funciones críticas en la defensa contra Candida albicans. La IL-17 actúa directamente sobre las células epiteliales vaginales, estimulando la producción de péptidos antimicrobianos como beta-defensinas y catelicidinas, que poseen actividad fungicida directa. Además, promueven la expresión de quimiosinas como quimiosinas CXCL1, quimiosinas CXCL2 y CXCL8, que mantienen el reclutamiento de neutrófilos al sitio de infección. La interleuquina 22, por su parte, fortalece la integridad de la barrera epitelial, induciendo la proliferación de células epiteliales y la producción de proteínas de unión intercelular. Esta respuesta TH17 robusta explica por qué pacientes con deficiencias genéticas en el eje interleuquina 17-interleuquina 23 o en el factor de transcripción presentan mayor susceptibilidad a infecciones mucocutáneas por cándida, manifestando candidiasis vaginal recurrente de difícil tratamiento. Paralelamente se desarrolla una respuesta TH1 caracterizada por la producción de interferón gamma, que potencia la actividad microbicida de macrófagos mediante la inducción de óxido nítrico sintasa, INOS, y la generación de especies reactivas de oxígeno. Los macrófagos activados por interferón gamma incrementan su capacidad fagocítica y su producción de citoquinas proinflamatorias, creando un ambiente hostil para la supervivencia de cándida. Sin embargo, esta respuesta debe ser cuidadosamente regulada, ya que una activación excesiva puede conducir a daño tisular. Las células T reguladoras participan en este balance, secretando citoquinas como IL-10 y factor de crecimiento transformante beta, que modulan la inflamación. En condiciones normales, este equilibrio entre activación y regulación se minimiza el daño colateral al tejido del huésped, explicando la resolución gradual de los síntomas clínicos como prurito, irritación y leucorrea a medida que la infección es controlada. Tras la eliminación exitosa del patógeno, se establece una población de células T y B de memoria específicas contra Candida albicans, que permanecen en circulación y en tejidos linfoides asociados a mucosas. Estas células de memoria pueden responder más rápida y eficientemente ante reexposiciones futuras al patógeno, proporcionando protección inmunológica de larga duración. Sin embargo, la capacidad de Candida para modificar la expresión de sus antígenos superficiales y para manipular respuestas inmunes mediante la inducción de células puede comprometer la efectividad de esta memoria inmunológica, explicando la recurrencia de infecciones en algunas pacientes, especialmente durante periodos de alteración hormonal como el embarazo o bajo terapia antibiótica. En el caso de nuestra paciente embarazada, el tratamiento antifúngico aplicado complementó la respuesta inmune adaptativa, facilitando la eliminación del patógeno y permitiendo el restablecimiento del equilibrio microbiológico vaginal, como se confirmó con los exámenes negativos en la semana 38 de la gestación.